Se reanuda la sesión. Tiene la palabra por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur del Ministerio Público, su fiscal Raúl Guzmán, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en mi calidad de fiscal regional, solicitando se rechace la contienda de competencia ficta planteada tanto por el Tribunal de la Libre Competencia como por quienes han hecho parte también en esa cuerda, quienes solicitaban acoger esta contienda. Excelentísimo tribunal, lo primero que hay que precisar es qué es lo que nos plantea hoy día el Tribunal de la Libre Competencia. Deduce una contienda de competencia, precisamente en su escrito entre el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, respecto a las cuales han hecho parte la Fiscalía Nacional Económica y también la empresa SCA Chile S.A. coludida en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y para qué es importante esto? Para determinar la competencia también de este excelentísimo tribunal en relación a lo solicitado o pedido en el petitorio del Tribunal de la Libre Competencia. ¿Qué es lo que pide el Tribunal de Libre Competencia? Que se declare por este excelentísimo tribunal que el Ministerio Público carece de atribuciones para exigir compulsivamente al Tribunal de la Libre Competencia la entrega de información. Y en subsidio o en su defecto, que el Ministerio Público no puede forzar a este tribunal, esto es al Tribunal de la Libre Competencia, a contravenir las disposiciones del Decreto Ley 211. Pero aún más, excelentísimo tribunal, a pesar de haberse hecho parte en la misma cuerda y con las mismas peticiones por parte de la Fiscalía Nacional Económica, en estrados, el señor Fiscal Nacional Económico nos ha dicho que también solicita o está solicitando a este excelentísimo tribunal que se declare que el Ministerio Público actúa en forma ilegal y que haga su investigación conforme a las versiones públicas que se le han entregado. Claramente, excelentísimo tribunal, entre lo planteado por el Tribunal de la Libre Competencia y lo pedido existe un mundo de diferencia. ¿Y por qué? Porque en el petitorio se está involucrando al Ministerio Público. En derecho público, las instituciones y los órganos tienen los nombres que la Constitución y las leyes les señalan. Cuando plantea una contienda de competencia respecto a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y señala que su representante es el fiscal regional, individualizando nominativamente, no puede pretender que esta contienda se extrapole a la institucionalidad completa del Ministerio Público como así lo pretende en su parte petitoria. Eso ya es un defecto absolutamente formal que altera la competencia específica de este excelentísimo tribunal para que pueda pronunciarse respecto de lo planteado por el Tribunal de la Libre Competencia y lo solicitado en definitiva. Excelentísimo tribunal, habiendo precisado aquel ya defecto que hace insalvable el acoger la contienda de competencia planteada por el Tribunal de la Libre Competencia, y tal como ya una de las partes lo ha señalado, en definitiva, ¿qué es lo que debemos entender por una contienda de competencia que sea de conocimiento de este excelentísimo tribunal? Tal como ya se ha señalado por su señoría excelentísima, la contienda de competencia es la disputa que se promueve entre dos autoridades o tribunales en razón de que ambas se consideran o que tienen o carecen de las atribuciones suficientes para resolver un determinado asunto. Tomado este concepto del Tratado de Derecho Constitucional del profesor Silva Bascuñán. En el caso en concreto, la contienda ficta que plantea el Tribunal de la Libre Competencia va mucho más allá de la existencia o inexistencia de las atribuciones suficientes para resolver un determinado conflicto, como debemos entender una contienda de competencia propiamente tal. Incluso va mucho más allá de la existencia de lo que se denomina conflicto de funciones. Y solo, y de acuerdo a las alegaciones que ya hemos escuchado en estrados, lo que se pretende es utilizar este mecanismo para fundamentar la subsistencia de la reserva o confidencialidad de ciertos antecedentes que obran en poder tanto de la Fiscalía Nacional Económica como del Tribunal de la Libre Competencia. Es decir, aquí el tema de fondo no es si existen o no atribuciones o funciones que estén en conflicto, sino que el tema de fondo es la publicidad de ciertos antecedentes que obran en poder del Tribunal de la Libre Competencia. De este modo, ya partimos señalando que esta contienda empieza a desdibujarse. Y este desdibujamiento de la contienda de competencia se desprende de la sola lectura y del análisis de la presentación del Tribunal de la Libre Competencia, y particularmente si atendemos a los fundamentos que se indican en los párrafos signados con los números 24, 25, 26 y 27 de su presentación, en donde
de la lectura de estos párrafos, se reconoce que no existe ejercicio o abstenciones de competencias análogas como contienda de competencia propiamente tal, sino que lo que se da en la especie es un conflicto de funciones. Y expresa el Tribunal de la Libre Competencia que se da este conflicto de funciones cuando un cometido confiado por la ley a un órgano público, este se persigue a través del ejercicio de potestades específicas, es también cumplido de un modo incompatible por la función de otro órgano público. Y señala que este conflicto de funciones se puede dar por tres vertientes. El entorpecimiento del actuar del órgano competente, primera. La segunda era modificando o extinguiendo los efectos o el estado de las cosas dispuesto por la potestad que se estima competente. Y la tercera, exigiendo una conducta opuesta por la potestad concernida. Esas son las variables, como señala el Tribunal de la Libre Competencia, que se daría esta contienda. Respecto de la primera, en caso alguno, la actuación del Ministerio Público en el ejercicio de su función constitucional de investigar hechos constitutivos de delito puede darse en la especie, toda vez que en ningún caso esta función del Ministerio Público está entorpeciendo de forma alguna las facultades o funciones que señalan los artículos 18 número 1 y 19 del Decreto Ley 211, que le son propias al Tribunal de la Libre Competencia. De hecho, han seguido tramitando y conociendo de los antecedentes que se han puesto en su conocimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica. En consecuencia, nos quedan la segunda y tercera hipótesis, como que parecieran ser aquellas que se acercan más al fundamento de la contienda de funciones, contienda de competencia planteada por el Tribunal de la Libre Competencia. Respecto de esto, la solicitud de antecedentes que ha formulado el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puente Alto, perteneciente a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, con quien se trabaja esta contienda, al Tribunal de la Libre Competencia, en ningún caso puede entenderse que modifique, extinga los efectos o estados de las cosas que ha dispuesto el Tribunal de la Libre Competencia. El solo hecho de requerir antecedentes o información no implica la modificación de lo resuelto por el Tribunal de la Libre Competencia. Ni tampoco tal solicitud puede entenderse como la exigencia o imposición de una conducta opuesta a lo que ha dispuesto el Tribunal de la Libre Competencia en el ejercicio de su propia potestad o en el uso de sus atribuciones, ni mucho menos que vaya en una actuación en contra de la ley. Tampoco podemos entender que la solicitud o el requerimiento de antecedentes o informaciones puede entenderse como una, y como lo han planteado los tres colegas abogados que me han precedido en los alegatos, como una exigencia compulsiva, ni menos como el impartir instrucciones de carácter coercitivo. En ningún caso hemos podido apreciar que en situaciones de hecho el fiscal, utilizando la fuerza pública u otro mecanismo compulsivo o coercitivo, haya concurrido al Tribunal de la Libre Competencia a obligarlo a la entrega de información. Por el contrario, se ha respetado la normativa del Estado de Derecho y el debido proceso al respecto. Es por ello, excelentísimo tribunal, que es en este punto en donde se debe precisar, en definitiva, cuál es el verdadero acto reclamado por parte del Tribunal de la Libre Competencia como aquel que, a su entender, configura esta contienda de competencia. El acto reclamado no es, ni ha sido en caso alguno, la solicitud de información o de antecedentes que se materializó mediante oficio dirigido por el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puente Alto de la Fiscalía Sur al Tribunal de la Libre Competencia. No podemos entender que ese sea el acto reclamado. Y no puede aquello entenderse toda vez que tanto el Tribunal de la Libre Competencia como la Fiscalía Nacional Económica dieron, y se ha reconocido, respuesta a dicha solicitud. De modo tal que en ese contexto el acto del requerimiento de la información no es el acto que ha generado esta contienda de competencia. Podemos señalar que la forma en cómo ha dado respuesta a esa solicitud no es la forma requerida o solicitada por el Ministerio Público, ni tampoco la esperada, toda vez que se entrega esta respuesta a través de las versiones públicas puestas a disposición. Versiones públicas que, a modo de ejemplar, y no como un mal ejemplo como se ha señalado por el señor Fiscal Nacional Económico, se visualizaron ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones al promover la controversia conforme al artículo 19, toda vez que cualquiera de los antecedentes o carpetas que hubiéramos tomado de aquellas que se proporcionaron venían de la misma forma atachadas, independientemente de su contenido. En consecuencia, hasta este momento no existe un cuestionamiento a las facultades o potestades investigativas del Ministerio Público que entren en conflicto con las facultades del Tribunal de la Libre Competencia. En consecuencia, la pregunta obvia es, en definitiva, ¿cuál es el acto que produce, a juicio del Tribunal de la Libre Competencia, esta contienda de competencia o contienda de funciones? Sin duda, y de acuerdo a lo ya señalado, el acto que en concreto
genera fictamente esta contienda de competencia planteada a través de el conflicto de funciones, es el hecho de que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, y particularmente este fiscal regional, haya ocurrido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones a fin de que dicho tribunal requería que sea su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, determine o resuelva si es posible o no que el Ministerio Público pueda acceder a aquella información que ha sido dada como secreta o confidencial por parte del Tribunal de la Libre Competencia. Secreto o confidencialidad dispuesto en virtud de la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica, de modo tal que estos documentos secretos o confidenciales, a los cuales ningún tercero puede acceder, la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en uso de sus facultades y en un negocio de su competencia, sí lo puede señalar. Excelentísimo Tribunal, a diferencia de lo que sostienen los recurrentes de contienda de competencia, acá no nos encontramos frente a un secreto o reserva de carácter legal. Si bien se encuentra contemplado en el artículo 22, también este mismo artículo 22, en su inciso penúltimo, otorga una facultad al Tribunal de la Libre Competencia, que es precisamente por resolución fundada levantar o dejar sin efecto esta reserva o confidencialidad. De modo tal que aquí no nos encontramos frente a una reserva de carácter legal impuesta por la ley, como sí ocurre, por ejemplo, con lo que dispone el artículo 182 del Código Procesal Penal, el 303 a propósito del secreto profesional, el artículo 21 de la ley 20.285 de acceso a la información, el artículo 38 de la ley 19.974 de la Agencia Nacional de Inteligencia, en donde además esta disposición o este cuerpo legal en su artículo 39 establece los mecanismos de entrega de información, el artículo 19 de la ley 19.884 sobre transparencia y límite del gasto electoral, en donde son hechos de público conocimiento que un tribunal de la República ha dispuesto también la entrega de esta información, de modo tal que las reservas, secretos o confidencialidades absolutas no existen. De esta forma, es absolutamente falso lo que señala, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica al momento de evacuar en traslado, en el sentido de sostener que la Fiscalía Regional o el Ministerio Público realiza acciones directas para dejar sin efecto lo resuelto por el Tribunal de la Libre Competencia, como consta a foja 272 en el párrafo número 55 de su presentación. No existe ninguna acción directa, sino que por el contrario, existe el ejercicio de una facultad contemplada en el artículo 19, que es un mecanismo de resolución de controversia recurriendo a una instancia jurisdiccional de un tribunal superior como es la Ilustrísima Corte de Apelaciones. De la propia presentación efectuada por el Tribunal de la Libre Competencia queda manifiesto que lo que lo plantea es una contienda de competencia ficta, irregular, inexistente. En definitiva, es un artilugio que se ha utilizado, encaminado a resguardar una reserva de confidencialidad que no es absoluta ni es total, que puede ser levantada por un órgano jurisdiccional, tal como se ha indicado por uno de los intervinientes. Y por sobre todo, las argumentaciones vertidas tanto en la presentación del Tribunal de la Libre Competencia y particularmente en la Fiscalía Nacional Económica y la empresa SCA Chile S.A. están encaminadas a dar una fundamentación al resguardo o protección de un mecanismo de investigación que es la delación compensada. Incluso se ha llegado a sostener que sin delación compensada no existiría nada, no existiría investigación, no existiría sanción, no existiría ninguna forma o mecanismo de poder abordar estos ilícitos económicos. Eso demuestra sin duda quizás una ineficiencia en el ejercicio de las facultades investigativas del órgano que debe realizar esta investigación, que es la Fiscalía Nacional Económica. Pero además, estas reglas de secreto absoluto o confidencialidad va contra la regla constitucional del artículo 8º de la Constitución Política de la República, que establece la publicidad el principio de publicidad de los actos públicos. Todas estas argumentaciones relativas al secreto, a la reserva, relativas a la protección del mecanismo de la delación compensada, son sin duda argumentaciones que son propias de la instancia jurisdiccional pertinente, esto es, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, quien en este caso concreto deberá resolver si subsiste o no subsisten las razones para mantener esta reserva confidencialidad. Y no solamente, como lo ha señalado los recurrentes, en el sentido de que acá existe un mecanismo regulado por la ley, que es la entrega de estas versiones públicas, sino que también el propio artículo 19 señala que aún en aquellos casos, o bien si la ley no lo regule, se proporcionarán al Ministerio Público o al Tribunal datos que parecieren necesarios para la adopción
y de decisiones relativas de la investigación y pronunciamiento de resoluciones jurisdiccionales. Y la Corte de Apelaciones adoptará las medidas o podrá disponer las medidas necesarias para la mantención del debido cuidado de la reserva o antecedente de la información solicitada. Excelentísimo tribunal. Hay una afirmación que es del todo falsa, sostenida por el fiscal nacional económico. Ha señalado que dada la complejidad de estos antecedentes, es imposible que un tribunal como la Ilustrísima Corte de Apelaciones tenga las competencias necesarias para resolver si procede o no levantar la reserva o la confidencialidad de ciertos antecedentes, toda vez que esto lo va a resolver en cuenta, y que sería necesario dar muchas argumentaciones y muchas explicaciones para poder tomar una decisión de esa naturaleza. La verdad de las cosas, su señoría excelentísima, es que se falta la verdad y se falta la verdad de manera grosera. Porque cuando se evacúa el informe requerido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, precisamente la Fiscalía Nacional Económica solicita alegatos para resolver esta cuestión. Alegatos que fueron concedidos por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de modo tal que tiene la instancia y en ese sentido reconoce la competencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones para que ella pueda pronunciarse respecto a la mantención de la reserva o confidencialidad de los antecedentes. Esta es una aclaración que sin duda resulta un tanto incómoda porque no se ajusta a la verdad de los hechos, no se ajusta a la verdad de lo solicitado por el propio Fiscal Nacional Económico, no se ajusta a la verdad de lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. En consecuencia, no podemos hablar acá de la existencia de un conflicto de funciones, ni menos de una contienda de competencia, toda vez que en caso alguno la solicitud de información o antecedentes por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur, dentro del ámbito de una investigación de carácter penal, puede, como ha señalado este excelentísimo tribunal, importar en caso alguno una real y actual lesión o menoscabo, y por lo mismo no se trata de una auténtica lesión sobre la esfera competencial que le corresponde al Tribunal de la Libre Competencia. Tal como lo señaló el abogado de la empresa coludida, efectivamente estas son las exigencias que ha señalado este excelentísimo tribunal para determinar la existencia de una contienda de competencia. Esto es, una lesión real, actual, y un menoscabo auténtico de la esfera competencial. Y no podemos señalar de forma alguna que las facultades que le confiere el Decreto Ley 211 se han visto de alguna forma afectadas por la solicitud de información por parte del Ministerio Público. No existe ninguna real, actual ni menos auténtica lesión o menoscabo. En consecuencia, todas las argumentaciones de las partes en torno a que al requerir el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Sur, al Tribunal de la Libre Competencia de los antecedentes que han sido declarados secretos o confidenciales, a petición de la Fiscalía Nacional Económica, afectarían esta independencia externa de un tribunal, como lo sostiene el párrafo 29 del Tribunal de la Libre Competencia, lo que impediría que ciertos órganos puedan solicitar esta información y de esta forma alterar el ejercicio de la función jurisdiccional no es tal. Mal se puede afectar la independencia externa de un tribunal, como entendemos que lo es el Tribunal de la Libre Competencia, el hecho de que se ocurra a un tribunal superior de justicia como es la mismísima Ilustrísima Corte de Apelaciones, solicitando en definitiva que este Tribunal Superior de Justicia resuelva la controversia planteada por un tribunal inferior, como es el Tribunal de la Libre Competencia, que es un tribunal de base, tal como lo han sostenido en sus presentaciones y en los traslados evacuados tanto por parte de SCA Chile S.A. como la Fiscalía Nacional Económica. No existe, en consecuencia, una afectación a esa independencia externa, por cuanto todo se va a resolver dentro del mecanismo de los tribunales superiores jerárquicos y dentro del ejercicio de la función jurisdiccional. Todo lo resuelto por el Tribunal de la Libre Competencia va a ser conocido y resuelto por un tribunal superior. Ello, claramente de conformidad a lo que dispone el artículo 76 de la Constitución Política de la República, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 1, 108 y 63, número 1, letra E del Código Orgánico de Tribunales. Todo lo cual, además de la lectura del escrito presentado por la Fiscalía Nacional Económica, es reconocido en el párrafo 51, que habla precisamente de la existencia de estos superiores jerárquicos. Y este superior jerárquico y el ejercicio de la función jurisdiccional, como se ha expuesto acá en estrados, está dado precisamente por la existencia de ministros de Corte de Apelaciones que en ejercicio de funciones jurisdiccionales aprueban o rechazan medidas de carácter intrusiva, como le dispone el artículo 39, inciso segundo, letra N, o bien el 39, inciso tercero. También está el marco del artículo 63, número 1, como ya se ha indicado en su letra E. De todo lo señalado, y particularmente de lo preceptuado en el artículo 32, del Decreto Ley 211, podemos al menos colegir dos conclusiones básicas.
Primero, que ni la Corte de Apelaciones ni sus ministros les son ajenos al sistema de la libre competencia y ejercen jurisdicción en la misma medida y de la misma forma que la ejercen respecto de todo el resto del ordenamiento jurídico. Y segundo, que el hecho de que el legislador nacional haya concedido a un ministro de Corte de Apelaciones la facultad de aprobar medidas intrusivas solicitadas por el Tribunal de la Libre Competencia y pedidas por la Fiscalía Nacional Económica, se sigue necesaria y lógicamente que el ministro de Corte de Apelaciones se encuentra plenamente facultado, es decir, es competente para no dar lugar a estas medidas intrusivas. Siguiendo el razonamiento que han sostenido los recurrentes de contienda de competencia, claramente, conforme a ese razonamiento vertido en sus escritos, el hecho de que un ministro de Corte de Apelaciones negara lugar a una solicitud de medida intrusiva solicitada por la Fiscalía Nacional Económica y después por el Tribunal de la Libre Competencia, afectaría también su independencia externa, cuestión que no está, por cuanto se encuentra expresamente regulada por el legislador. A su turno, el artículo 76, en el inciso segundo, establece el principio de la inexcusabilidad, de modo tal que reclamada la intervención de un tribunal en negocio de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que lo resuelva. Ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, teniendo presente la disposición del artículo 7, artículo 76, inciso segundo, artículo 63, número 1, letra E, claramente nos encontramos ante un tribunal competente para conocer del requerimiento planteado por el Ministerio Público. Y es el tribunal competente y es con aquel con quien debiera trabarse la contienda en el evento de que el Tribunal de la Libre Competencia así lo señalara. Excelentísimo Tribunal, claramente lo que ha hecho la Fiscalía Regional Metropolitana Sur es enmarcarse dentro del principio y la garantía del debido proceso. Y ello es así que al requerir la intervención de la Corte de Apelaciones, al admitirse a tramitación esta solicitud, al requerirse informe a los reclamados, Fiscalía Nacional Económica y Tribunal de la Libre Competencia, al evacuarse estos informes, al solicitar alegatos, al concederse los alegatos, lo que se ha hecho es dar cumplimiento al principio de la legalidad, de la jerarquía constitucional y sobre todo del debido proceso. Por tanto, excelentísimo Tribunal, no existe razón constitucional ni legal que excluya al Tribunal de la Libre Competencia de la aplicación del artículo 19, norma que regula las materias que son de conocimiento de la Corte de Apelaciones. De esta forma, excelentísimo Tribunal, las competencias de la Corte de Apelaciones para conocer estos asuntos se encuentran plenamente reguladas. Aún, y en el evento de que estimemos que existiría una eventual hipótesis, entendemos inexistente, que diera lugar a una eventual colisión de funciones de competencia entre un tribunal y un órgano autónomo como lo es el Ministerio Público, este conflicto de funciones, y debe interpretarse el ejercicio de las funciones en el sentido de que las funciones que deben ceder son aquellas que provengan del órgano que disponga una supremacía orgánica, es decir, se debe analizar desde dónde arranca la facultad o las funciones del órgano respectivo. Los órganos estatales se clasifican en constitucionales o supremos o bien dependientes o subordinados, siendo los primeros aquellos que están situados en los sistemas institucionales estatales establecidos por la propia Constitución, es decir, órganos de rango constitucional. Los segundos son órganos mediatos y tienen nexos entre el órgano y la facultad constitucional. Esta distinción resulta relevante. ¿Y por qué resulta relevante al momento de determinar cómo podemos resolver un eventual conflicto de funciones, como lo señala el Tribunal de la Libre Competencia? Es que para ello debemos analizar de dónde y cómo provienen estas funciones. El Ministerio Público es un organismo autónomo de rango constitucional colocado al mismo nivel de los demás órganos creados directamente por el Poder Constituyente. Si nosotros realizamos un análisis de la Constitución Política de la República, en el artículo 46, por ejemplo, encontramos al Congreso Nacional, 76, Poder Judicial, artículo 83, el Ministerio Público y sus obligaciones y funciones constitucionales. Artículo 92, el Tribunal Constitucional, este excelentísimo tribunal. Artículo 94 bis, Servicio Electoral. Artículo 98, Contraloría General de la República. 101, Fuerza Armada. 108, Banco Central. 110, Gobierno de Administración del Estado. Y así podemos llegar hasta el artículo 129 de la disposición 27ª transitoria y no encontramos dentro del organigrama constitucional a el Tribunal de la Libre Competencia o a la Fiscalía Nacional Económica. En consecuencia, excelentísimo tribunal, en este contexto
estamos claros que nos encontramos frente a un tribunal institucional que no tiene la jerarquía constitucional que requiere o que tiene el Ministerio Público y que en consecuencia, frente a un eventual conflicto de funciones, deben primar el ejercicio y el cumplimiento de las funciones de los órganos constitucionales como lo es el Ministerio Público. En este contexto, y considerando sin duda el respeto al debido proceso, es que frente a un conflicto en el ejercicio de la función, el constituyente y el legislador ha establecido los procedimientos para regular estos conflictos y que se encuentra precisamente contenido en el artículo 19. El decreto con fuerza de ley 211 de 1973, que hoy día se contiene en el decreto con fuerza de ley número 1 de 18 de octubre del 2004, es el resultado de una delegación de facultades que el Congreso Nacional efectúa al presidente de la República precisamente para fijar un texto refundido del decreto ley 211 conforme a lo que dispone el artículo 32, número 3 de la Constitución Política en relación al 64. En consecuencia, nos encontramos con disposición o un cuerpo legal que tiene el rango de ser meramente o una ley simplemente legal. No nos encontramos frente a una ley interpretativa de la Constitución, una ley orgánica constitucional o una ley de quórum calificado, aun cuando eventualmente dentro de sus disposiciones podamos encontrar algunas disposiciones o normas que se refieren a la organización de tribunales. De tal forma, excelentísimo tribunal, teniendo la supremacía o la primacía de la función constitucional del artículo 83 de la Constitución Política de la República, de la función que le otorga la Ley Orgánica Constitucional al Ministerio Público en sus artículos primero y siguiente, pero además, particularmente, la competencia que le otorga el artículo 63 a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, claramente aquí nos encontramos frente a normas de rango superior al decreto ley 211, de modo tal que nos encontramos frente a un tribunal superior de justicia que puede resolver el conflicto o contienda de funciones que se ha planteado. Excelentísimo tribunal, debo señalar que aquella argumentación encaminada a sostener que el Ministerio Público no ha entablado los recursos respectivos ante el Tribunal de la Libre Competencia para impugnar la resolución que dispuso el secreto de confidencialidad o aquella que negó la entrega de la información bajo secreto de confidencialidad, no puede ser ejercido por el Ministerio Público. Y no puede ser ejercido por el Ministerio Público porque el Ministerio Público y particularmente la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, con quien se ha trabado esta contienda de competencia, no es parte en aquel proceso que lleva adelante el Tribunal de la Libre Competencia. Y esto lo reconoce la Fiscalía Nacional Económica. En su escrito, cuando evacúa traslado, en la página 18, en las conclusiones, en el párrafo 45, reconoce el carácter tercero del Ministerio Público en este proceso. Lo mismo ocurre en la página 21, en el párrafo número 54, o en la página 22, que rola a la foja 273 de autos, en donde con negrillas expresamente se señala que el Ministerio Público no es parte en ese proceso. En consecuencia, excelentísimo tribunal, acá lo que se discute no es si el Ministerio Público puede o no puede requerir información o antecedentes, que sí lo puede, sino lo que se discute es sobre la publicidad de ciertas piezas contenidas dentro de estos antecedentes. Y para ello, sin duda, y cumpliendo con las disposiciones legales, se han entregado antecedentes que son versiones públicas, que son insuficientes para llevar adelante una investigación. Y frente a esta insuficiencia, en donde además la fundamentación de la insuficiencia la debe calificar la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en donde pueden las partes señalar que no se ha fundamentado suficientemente esta insuficiente antecedente, es el tribunal llamado a conocer y resolver de esta cuestión. Excelentísimo tribunal, no podemos sino hacer un llamado de atención a la flagrante violación del principio de igualdad ante la ley y ante la justicia. No podemos sostener en Estado que existe un mundo de los negocios, un mundo penal y un mundo privado. Que el mundo de los negocios es un mundo sofisticado, que solamente a aquel mundo tienen acceso ciertos entes o sectores determinados para poder resolver sus conflictos. Que el mundo penal es un mundo anacrónico. Afirmaciones falsas como que no existe la instancia para dar adecuadamente fundamentos a la mantención de esta reserva o confidencialidad, toda vez que esto se resolvería en cuenta por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, lo que no es tal, como ya se ha indicado. Que el mundo privado, cuando sepa que se han entregado antecedentes relativos a identidad, por ejemplo, de quienes han efectuado declaraciones o delaciones en la investigación, no va a entregar más información, lo que va a obstruir la labor de fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica, de verdad pugna con todo el sentido democrático, pugna con todo sentido de igualdad ante la ley y la justicia, y en este sentido, excelentísimo tribunal,
y también recurriendo a legislaciones sofisticadas, como ocurre en Norteamérica, que ha sido el ejemplo citado, en donde precisamente las investigaciones de esta naturaleza las lleva el Departamento de Justicia. Pero el Departamento de Justicia está integrado precisamente por los fiscales a cargo de esta investigación y en donde se aplican sanciones de carácter penal bastante drásticas. De modo tal que acá, en definitiva, lo que se busca es proteger un mecanismo de investigación, cuestión que no está dada por la reserva o confidencialidad, es proteger la competitividad de ciertas empresas, que sin duda es digna de protección, pero siempre y cuando se dediquen a la realización de labores económicas o actividades de competencia lícita, y de alguna forma también indirectamente proteger el prestigio de aquellas personas que han efectuado delaciones compensadas, cuestión o garantías que se encuentran resguardadas por otros mecanismos y que no son de competencia ni son atribución del Tribunal de la Libre Competencia, por no le corresponde a él resguardar estas garantías constitucionales y mucho menos de personas jurídicas. Por todo lo expuesto, excelentísimo tribunal, es que solicito, en definitiva, se rechace esta contienda de competencia ficta por la vía de conflicto de funciones, por los argumentos ya señalados en cuanto a los defectos de forma, pero además por sobre todo por la existencia de un tribunal competente en cuanto a los argumentos de fondo. Bien, muchas gracias. Finalmente, por los diputados de la República, señores Gabriel Silver y Daniel Farcas, intervienen los abogados Carolina Tello y Daniel Polanco, ambos hasta por 15 minutos, que se van a distribuir convenientemente. Tiene la palabra en primer lugar Carolina Tello. Muchas gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal comparece abogada Carolina Tello Rojas y abogado Daniel Polanco Valdés en representación de los honorables diputados Gabriel Silver y Daniel Farcas, por sí atendida su calidad de querellantes y denunciantes de la investigación penal seguida por el Ministerio Público en calidad de víctimas directas como uno más de los millones de chilenos que a diario consumimos productos TISU, por los delitos de alteración fraudulenta de precios sancionados por los artículos 285 y 286 del Código Penal, causa que incide directamente en la presente contienda de competencia y respecto de la cual nuestros representados poseen un interés real y directo, tal como lo estimó este excelentísimo tribunal por resolución de fecha de hoy. Por el presente alegato, mi parte viene en solicitar a este excelentísimo tribunal se sirva a rechazar la contienda de competencia promovida en estos autos por el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, en virtud de los argumentos de hecho y derecho que paso a exponer. En primer lugar, señala el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia que el Ministerio Público carece de atribuciones para exigir compulsivamente a dicho tribunal la entrega de información que solicitó mediante su oficio número 5783 de fecha 2 de noviembre del presente año, atendido que este tendría como límite la independencia de los tribunales de justicia. Al respecto, sostenemos que el Ministerio Público en ningún caso ha intentado interferir o bien afectar la independencia de este tribunal, independencia que le otorga el artículo 76 de la Constitución, el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 5 del Decreto Ley 211. Toda vez que la controversia que se produce en esta contienda dice relación con la entrega de cierta información requerida por el Ministerio Público, específicamente aquella que el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia estima como sujeta a un estatuto de secreto o confidencialidad conforme lo establece dicho decreto ley. En efecto, el Ministerio Público en ningún momento ha tenido intención de interferir ni en la etapa de discusión, ni de prueba, ni juzgamiento, ni ejecución propios de la actividad jurisdiccional, sino simplemente acceder a ciertas piezas investigativas que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia recibió de parte de la Fiscalía Nacional Económica para poder llevar adelante así la investigación penal de los referidos delitos. Lo anterior no implica en ningún caso, a juicio de esta parte, y esperamos que este excelentísimo tribunal también lo considere así, interferir ni en la ponderación ni en el juzgamiento de tales pruebas, sino simplemente acceder a ellas para poder determinar la existencia de hechos que revisten caracteres de delito y la participación punible de determinadas personas en la comisión de los mismos, lo cual en ningún caso podría configurar una intromisión a la referida independencia judicial. De esta forma, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, al invocar esta interpretación que acabo de mencionar como óbice u obstáculo para la actividad investigativa que lleva adelante el Ministerio Público, extrema el sentido de la independencia judicial desnaturalizándola. ¿Por qué señalo esto? Porque si se lleva a las últimas consecuencias de esta interpretación, podríamos caer, por ejemplo, en que
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia considerase una intromisión en sus funciones la declaración, por ejemplo, de suspensión del procedimiento que podría decretar este excelentísimo tribunal en una acción, por ejemplo, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de una gestión judicial pendiente que se ventilase ante dicho tribunal. Entender esta interpretación de este modo, señoría ilustrísima, es del todo errónea y no puede ser recibido por esta magistratura. Por su parte, señala además el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el punto 31 del escrito por el cual inicia esta contienda de competencia lo siguiente, cito: en este sentido, el artículo 19 del Código Procesal Penal no puede ser esgrimido por el Ministerio Público para impartir órdenes a los tribunales de justicia porque no son autoridades ni órganos administrativos, sino órganos jurisdiccionales independientes. Respecto de esta afirmación, su señoría excelentísima, podemos señalar a lo menos tres apreciaciones relevantes. Primero, la requirente agrega de manera injustificada la expresión órganos administrativos, toda vez que de la lectura fidedigna de la mencionada norma no se restringe su tenor a los órganos que forman parte de la administración del Estado, sino que derechamente esta norma se refiere a autoridades y órganos del Estado. En segundo lugar, conviene observar una interpretación conforme a la Constitución, para efectos de determinar el correcto sentido y alcance de estas expresiones. Así, el artículo 6º, inciso 1 de la Constitución Política de la República consagra el principio de supremacía constitucional en los siguientes términos: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. De este modo, no hace falta un trabajo muy elaborado para concluir que los órganos del Estado utilizados, la expresión órganos del Estado utilizados en el artículo 6º de la Constitución claramente alcanzaría a los tribunales de justicia. Lo propio ocurre al observar el tenor del artículo 7º de la Constitución, el cual hace aplicable el principio de juridicidad a todos los órganos del Estado, expresión que nuevamente y de manera indubitada alcanza a los tribunales de justicia. Lo cierto es que, salvo que mediase un mandato de excepcionalidad en el artículo 19 del Código Procesal Penal, que en el caso no ocurre, no puede sino concluirse que los tribunales de justicia son destinatarios de dicha norma. Ahora bien, resulta preguntarse, ¿cuál podría ser el motivo para que el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia deniegue la aplicación del citado artículo 19 del Código Procesal Penal? Esta parte estima que todo parece indicar que, contrario a lo que pareciera sostener en su escrito, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia comprende y acepta que el verdadero conflicto no está radicado en este excelentísimo tribunal, pues no se trataría propiamente de una contienda competencial con el Ministerio Público, sino que tal y como lo ha sostenido la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, lo que existe verdaderamente es una disconformidad con la competencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Desaveniencia que debiese haber sido planteada y promovida, a falta de norma legal expresa, ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia como órgano superior jerárquico común de ambos tribunales. Y no así promover esta contienda de competencia ante este excelentísimo tribunal y además ante un órgano distinto al que debía ser cuestionado. De este modo, si este excelentísimo tribunal resolviera a favor del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, pudiese resultar que la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel pudiese resultar totalmente contraria a la que podría tomar este tribunal, y permitir el acceso entonces a los antecedentes confidenciales del Ministerio Público, generando así un escenario de alta inseguridad jurídica en el proceder institucional. Gracias. Tiene la palabra. Con la venia de este excelentísimo tribunal, me permito abordar un segundo orden de argumentación que sostuvo durante esta alegato, también en su presentación, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el cual discurre sobre la afectación que implicaría para este tribunal el dar cumplimiento al requerimiento de información que ha sostenido, le ha dado el Ministerio Público, toda vez que se vería forzada a infringir los artículos 22 y 39 del Decreto de Ley 211. Sostiene el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que la manera en que se
equilibran, por una parte, el cumplimiento de dichas normas y la entrega de información al Ministerio Público, por otra, es a través de estas versiones públicas que dio, ¿no es cierto?, este Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En efecto, entiende desde este punto de vista que cumple con el inciso segundo del artículo 19 del Código Procesal Penal, el cual hace referencia a que se debe dar observancia, en su entender, a la ley respectiva, cuál es, en este caso, el decreto de ley 211, por lo que al hacer entrega de las versiones públicas de los documentos considerados confidenciales, nada le debe dar en adición a eso al Ministerio Público. Esta interpretación es incompleta y llama a la confusión. Me permito leer literalmente el inciso segundo del artículo 19. Dice: con todo, tratándose de informaciones o documentos que en virtud de la ley tuviesen carácter secreto, el requerimiento se atenderá observando las prescripciones de la ley respectiva, si la hubiere, y en caso contrario, adoptándose las precauciones que aseguren que la información no será divulgada. La idea matriz de este inciso segundo es que el Ministerio Público debe tener acceso a la información confidencial. Lo que dice la segunda parte de este inciso es la forma en que debe darse ese acceso, mirando en primer lugar a las prescripciones de la ley respectiva si las hubiere, y en caso contrario, adoptando el Ministerio Público todas y cada una de las facultades para garantizar que la información a la que tenga acceso no sea divulgada. Entonces, ¿qué debía hacer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Debía otorgar lugar al acceso a la información confidencial y permitir entonces que el Ministerio Público diera lugar a todas estas diligencias o estas actitudes para evitar la divulgación, lo que no ha podido porque la renuencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se lo ha impedido. Desde este punto entonces quisiera ahondar respecto de cuál es el verdadero sentido de este conflicto de competencia que hemos planteado. Cita el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o señala, que aquí existe un conflicto de funciones, que es una de las maneras o formas en la que la contienda de competencia se puede dar. Así, a su vez, cita jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, específicamente la causa Rol 1531 del 2009, en el cual se perfila, ¿no es cierto?, este conflicto de funciones como aquel suceso que se genera cuando un órgano con su actuar u omisión afecta las competencias de otro, siempre y cuando tal situación importe una real y actual lesión o menoscabo. Esta configuración del conflicto de funciones entonces requiere de dos elementos copulativos. Una afectación, que podríamos denominar también intromisión en las competencias de otro órgano, y un segundo elemento consecuencial, que podríamos denominar así, que es la lesión o menoscabo. De no concurrir ambos, entonces, no estamos ante una contienda de competencia propiamente tal y esta debiese ser rechazada. En cuanto a la afectación o intromisión por parte del Ministerio Público en la esfera de competencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no existe, tal como ya lo pudimos ver en la primera parte de esta exposición. De manera que ya podríamos entonces considerar que esta contienda de competencia carece de sentido justiciable. Pero asumiendo el escenario contrario, veamos qué ocurre con la lesión o menoscabo que debía acreditar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En este sentido, entonces, yo les planteo la siguiente interrogante. ¿Es la entrega de la información confidencial al Ministerio Público una lesión efectiva a la competencia garantista del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de los derechos de los acusados? La respuesta es categóricamente negativa, puesto que la labor investigativa que desarrolla el Ministerio Público no es discrecional, sino que está compelida, está regida por una serie de principios, dentro de los cuales está el respeto irrestricto a las garantías que tiene todo imputado que es sometido a ella. Y lo que es más importante para estos efectos desde un punto de vista de la confidencialidad de la investigación, contrario a lo que sostuvo la Fiscalía Nacional Económica, la investigación no es pública. El artículo 182 en su inciso primero es enfático en señalar que la investigación, las piezas de la investigación fiscal son secretas para terceros ajenos al proceso. E incluso permite la declaración del secreto absoluto para los otros intervinientes bajo ciertas circunstancias, estableciendo incluso en su inciso final lo siguiente: los funcionarios que hubiesen participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tuviesen conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas. Además, sumamos entonces lo dicho ya a propósito del inciso segundo del artículo 19, donde se le mandata al Ministerio Público a tomar todas las providencias del caso para que se garantice la no divulgación del secreto del cual ha tomado conocimiento. E incluso, desde una óptica penal sustantiva, existen delitos que tienden a resguardar el secreto que se ha conferido por la ley. ¿Cuál es la lesión entonces?
La lesión no existe, excelentísimo tribunal. Es una quimera, es una ilusión. No estamos hablando aquí de hacer ceder la confidencialidad de los documentos declarados así en pos de la divulgación, en pos de la publicidad de los mismos. Hablamos antes bien de una coordinación que se tiene que dar entre dos órganos que parece ser que tienen facultades afines dentro de su esfera de competencia. Podríamos incluso hablar de que existe una continuidad protectiva entre las facultades del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia por un lado y la del Ministerio Público por otro. Si no existe entonces un menoscabo, una lesión en las competencias, las atribuciones del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, no estamos frente a una contienda de competencia y por lo tanto este excelentísimo tribunal debiese rechazarla. Esta instancia, excelentísimo tribunal, para concluir, se viene en una instancia trascendental en lo que podría suceder en lo sucesivo. Porque si en el caso improbable de que ustedes acogiesen este requerimiento, estaríamos dando a entender que existen posibilidades de que ciertos hechos constitutivos, posiblemente constitutivos de delito, no puedan ser investigados, afectando seriamente la labor, la función y el cometido constitucional que le ha dado al Ministerio Público. Por todo lo anterior, entonces, es que solicito a este excelentísimo tribunal que rechace desde ya esta contienda de competencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte de los señores ministros? Señor presidente. ¿No? Sí. Señor presidente, quisiera De hecho, solicitarle un tiempo para hacer unas pequeñas No, rectificaciones. Si es que solamente de hecho, posible. el ministro tiene una pregunta antes. Ministro García. Por su intermedio, presidente, quisiera preguntarle al ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia si la respuesta ante la Corte de Apelaciones respecto de los datos no confidenciales no significa el reconocimiento de esa misma competencia, y lo cual entiendo que en definitiva es la lógica de la contienda tradicional. Entonces la contienda tradicional parecería que tuviese dos fases. A ver, lo que nosotros hicimos fue informarle a la Corte de Apelaciones que estábamos planteando esta contienda de competencia acá inmediatamente. Lo que hicimos fue entregar antecedentes públicos al Ministerio. Esos son antecedentes que están dispuestos a cualquiera, digamos. Esto es coordinación normal, no solo con el Ministerio, sino con cualquier organismo, cualquiera que solicita antecedentes públicos al tribunal, nosotros hacemos entrega de ellos. Y a la Corte cumplimos con informarle, de hecho, que estábamos planteando esta contienda porque estimábamos que el Ministerio era el que estaba planteando una atribución en una vía que no era la correspondiente, y por eso vinimos acá. No hemos reconocido competencia de la Corte en ninguna parte de nuestras actuaciones. Sí. Ministro Atelier. Gracias, presidente. Por su intermedio, el Ministerio Público se ha aseverado aquí por su contraparte, señor fiscal, de que se habría declarado incompetente el cuarto juzgado de garantía y habría pasado los antecedentes a la justicia antigua. Si nos pudiera aclarar al tribunal cómo es en relación con la investigación que se lleva a efecto. Gracias, señor presidente, señor ministro. Atendiendo tu consulta, efectivamente lo que se planteó ante el cuarto juzgado de garantía fue una querella entablada por la municipalidad de Melipilla, si mal no recuerdo, en donde el alcalde se plantea como una persona perjudicada, si bien indica o fundamenta que se estarían configurando los delitos del artículo 285 y 286 de la redacción o relación de hechos, más bien está fundamentada en una actividad o una especie de defraudación, sin perjuicio de lo cual invoca estas normas. Dicha querella fue remitida a la Fiscalía de Puente Alto, que estaba conociendo estos antecedentes con anterioridad en virtud de las denuncias ya indicadas y además por la judicialización de esta investigación, tanto a nivel de Corte de Apelaciones como por querella después entablada por los honorables diputados que han comparecido en esta audiencia. Y esa querella no se acumuló ni se agrupó a esta investigación iniciada por la denuncia del honorable diputado, sino que por los hechos se mantuvo como una investigación separada, se trabó o se planteó la incompetencia del cuarto juzgado de garantía, el tribunal acogió esta incompetencia y la remitió al juzgado del crimen de Colina, que se encuentra conociendo de esos hechos. Esos hechos, entendemos, y de acuerdo a lo que señala el fiscal, tenían alguna diversidad en relación a los hechos denunciados originalmente por los honorables diputados, y después en la querella también hubo una precisión en cuanto a la temporalidad de los hechos por los cuales se querellaron, que son hechos acaecidos del 2005-2006 en adelante, según lo recuerdo. Es por ello
que el Ministerio Público no apeló de aquella resolución, toda vez que entendió que dada la naturaleza de la relación de hechos contenido en la querella planteada por el alcalde de Melipilla, es que se remiten al cuarto juzgado, al juzgado del crimen de Colina, sin perjuicio de lo que ocurra con posterioridad durante el curso de la investigación. Eso es lo que ocurrió, señor ministro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, señor ministro? ¿Usted quería realizar? Sí, solo una rectificación pequeña Ya. en cuanto a la diferencia entre lo pedido y lo señalado. Invito al fiscal Guzmán a leer la página 1, la foja 1 del expediente, en que nosotros precisamente dirigimos la contienda en contra de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur del Ministerio Público y señalamos que en adelante vamos a señalar que es fiscal regional o Ministerio Público. Eso es lo primero. Y lo segundo es que quisiera dejar efectum vivendi nuestro autoacordado número 11, que regula precisamente el procedimiento de confidencialidad y de confidencialidad de la información que se presenta ante el tribunal. Muy bien, muchas gracias. Si los abogados tienen minutas, se las hacen llegar al relator, por favor. Señor presidente, Sí, perdón, también favor. una rectificación, de hecho, atención a la consulta que le hizo este excelentísimo tribunal el ministro del Tribunal de la Ley de Competencia. Se evacuó un informe, y se evacuó un informe sosteniendo los mismos fundamentos que se han sostenido en estos estados. Y hubo una línea al final en donde se advirtió a la Corte de que se iba a plantear esta contienda, pero claramente no hubo un rechazo a la competencia de la Ultísima Corte de Apelaciones en el informe evacuado. Eso es. Bien, habiéndose cumplido el propósito de la vista, se pone término a ella. Muchas gracias.